Bueno, ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la lesión del plexo braquial. Bueno, los integrantes somos Rodríguez José, Alberto Ruiz, Carlos Chumpitaz, Manuel Meléndez y Nicole. Definición y generalidades. El plexo braquial es la red de nervios que envía señales desde la médula espinal hasta el hombro, el brazo y la mano. Las lesiones del plexo braquial se producen cuando estos nervios se comprimen o en los casos más graves se desgarran o se desprenden de la médula espinal. Las lesiones leves del plexo braquial, conocidas como aguijones o quemazones, son frecuentes en los deportes de contacto, como el fútbol americano. En ocasiones los bebés presentan lesiones del plexo braquial al nacer también. Otras afecciones, como las inflamaciones o los tumores, pueden afectar el plexo braquial también. Bueno, el plexo braquial está hecho de hasta 5 nervios que van desde la médula espinal en el cuello hacia los brazos. Estas fibras se separan para formar todos los nervios que permiten el movimiento y la sensación de la mano, el antebrazo y el hombro. Estos se encargan de los movimientos de los movimientos del hombro. Generales de los bíceps hasta la ágil manipulación y la supersensibilidad de las puntas de los dedos. Algunas lesiones del plexo braquial pueden sanar con poco o ningún tratamiento. Muchos niños mejoran o se recuperan alrededor de 3 o 4 meses de edad. Para ampliar el rango de movimiento y acelerar la rehabilitación, habitualmente se usan fisioterapias y terapias ocupacionales. Sin embargo, algunas personas que parecen estar recuperadas tendrán problemas secundarios por meses o años después. Profesora, buenas tardes. Soy el alumno Manuel Meléndez Mendoza. En esta oportunidad me toca hablar sobre los síntomas de una lesión del plexo. Los signos y síntomas de una lesión del plexo braquial pueden variar en gran medida según la gravedad y su ubicación de la lesión. Por eso que esto varía según la gravedad y la ubicación. Según su gravedad, pueden ser de menor gravedad o de mayor gravedad. Vamos a ver las lesiones de menor gravedad. Los daños menores suelen producirse durante los deportes de contacto. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, pueden producirse en un deporte de contacto, por ejemplo, que es el fútbol americano. O al lado izquierdo tenemos la lucha. Cuando los nervios del plexo braquial se estiran en el momento del contacto o se comprimen. Estos daños se conocen como aguijones o quemazones y pueden producir algunos síntomas, como por ejemplo la sensación de ardor que se extiende por el brazo. Puede ser como una descarga eléctrica. También tenemos el entumecimiento o debilidad en el brazo. Quiere decir que se te adormece el brazo. O a veces también que está débil, que no puedes hacer ningún tipo de fuerza o no puedes hacer algún ejercicio. Nada que ver con el brazo que está afectado, ¿no? Con el brazo que tiene la lesión leve o la lesión menor. Entonces ahora vamos a ver lo que es las lesiones de mayor gravedad. Los síntomas más graves son el resultado de lesiones que dañan gravemente los nervios o incluso la rasgan hasta que lo rompen. En estas lesiones, en esta lesión que es de mayor gravedad, se ocasiona cuando la raíz del nervio se desprende de la médula espinal. Para esto ha tenido que ser un golpe muy fuerte, como podemos observar acá en la imagen, una caída de una motocicleta en esta posición, por ejemplo, ¿no? Justo golpeando la parte del hombro, en donde encontramos pues, el plexo braquial, como podemos observar acá en la imagen del lado derecho. Bueno, para mi lado derecho, sería el lado izquierdo para ustedes, se puede observar que hay una ruptura en la base. Hay una ruptura en la base del plexo, ¿ya? En la base donde se une hacia la médula. Podemos observar la parte donde está coloreada de rojo, que es una ruptura. Y ahí eso sería considerado una lesión de mayor gravedad, ¿ya? Como dice acá, la raíz del nervio se desprende de la médula espinal, tal cual se puede observar en la imagen.
¿ya? Y los síntomas que podemos observar en una lesión de mayor gravedad es la incapacidad de usar algunos músculos en la mano, en el brazo, en el hombro, prácticamente en toda la extremidad, en la extremidad donde tenemos la lesión. Falta total de movimiento en el brazo o el hombro, como podemos observar acá en la imagen del lado izquierdo, donde tenemos un niño, y podemos observar que su brazo izquierdo se encuentra con falta de movimiento, de acuerdo a la posición que se puede observar. Y también otro de los síntomas es que va a tener un dolor intenso, como dice, un dolor muy fuerte que el paciente quizás no pueda soportar, ¿no? Y cuando tengamos estas lesiones, ya sea la de menor gravedad o la de mayor gravedad, nosotros debemos acudir al médico. Entonces, acá podemos decir, ¿cuándo debes consultar con un médico, ¿no? En qué casos? Las lesiones del plexo braquial pueden causar debilidad o discapacidad permanente, según el tipo de lesión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sintamos aguijones o quemazones recurrentes, debilidad en la mano o en el brazo, dolor de cuello, síntomas en ambos brazos, también puede ser que un brazo te duele más que el otro, y cosas así, entonces nosotros debemos recurrir al médico para que nos haga un chequeo, ¿no? Nos haga un chequeo, nos saque una placa, nos saque una resonancia magnética, de acuerdo que el médico vea conveniente, entonces, y pueda diagnosticarnos a qué se debe el dolor. Quizás sea una lesión de menor gravedad, que podemos darle un tratamiento para poder prevenir algo más grave, ¿no? Ya, doy el paso a mi siguiente compañero. Eso sería todo por mi parte. Ahora hablemos acerca de las complicaciones. Con tiempo suficiente, muchas lesiones del plexo braquial, tanto en niños como en adultos, se curan con daños persistentes mínimos o sin daño alguno. Sin embargo, algunas lesiones pueden causar problemas temporales o permanentes, como las siguientes. La primera que tenemos son articulaciones rígidas. Si se te paraliza una mano o un brazo, las articulaciones pueden volverse rígidas. Esto dificulta el movimiento. Sin embargo, aún así, terminas por recuperar la funcionalidad de la extremidad. Por ese motivo, es probable que el proveedor de atención médica te recomiende fisioterapia continua durante la recuperación. Otro punto que tenemos que abarcar es el dolor. Ocurre como consecuencia del daño nervioso y puede volverse crónico. Luego tenemos el entumecimiento. Si pierdes la sensación de un brazo o una mano, corres riesgo de quemarte o lastimarte sin darte cuenta. Luego está la atrofia muscular. Los nervios crecen lentamente y pueden tardar varios años en sanar después de una lesión. Durante ese tiempo, la falta de uso puede hacer que los músculos afectados se debiliten. Y por último, discapacidad permanente. El grado de recuperación que logres luego de una lesión grave del plexo braquial depende de diversos factores, incluidos edad, ubicación, gravedad de la lesión. Aún con procedimiento quirúrgico, algunas personas presentan debilidad o parálisis muscular permanentes. Ahora hablemos acerca de causas y factores. El daño en los nervios superiores que componen el plexo braquial tienden a producirse cuando se fuerza el hombro hacia abajo, mientras el cuello se estira hacia arriba, se aleja de los hombros o del hombro lesionado. Es más probable que los nervios inferiores se lesionen cuando se fuerza el brazo hacia arriba de la cabeza. Esas lesiones pueden producirse por distintos motivos, en los cuales tenemos deportes de contacto, ya que muchos jugadores de fútbol americano sienten quemazones o aguijones que pueden ocurrir cuando se estiran los nervios del plexo braquial, más allá de su capacidad, al chocar con otros jugadores. Luego tenemos los partos complicados. Los recién nacidos pueden tener lesiones del plexo braquial. Estas pueden estar asociadas con un alto peso al nacer, la presentación de nalgas o un trabajo de parto prolongado. Si los hombros del bebé se atoran en el canal del parto, aumenta el riesgo de parálisis del plexo braquial. Lo más frecuente es que se lesionen los nervios superiores. Esta afección se conoce como parálisis de Ehrlich. El siguiente es el traumatismo. Varios tipos de traumatismos, en realidad, como los accidentes automovilísticos, luego accidentes de motocicletas, caídas, heridas de bala, pueden ocasionar lesiones del plexo braquial. Luego, tumores y tratamientos oncológicos. La radioterapia que se hace en el pecho o cuello puede hacer que se formen tumores en el plexo braquial o a lo largo de este, o que los tumores presionen el plexo braquial.
o se diseminen hacia los nervios. La radioterapia que se hace en el pecho puede causar los daños del plexo braquial. Por último, cabe mencionar acerca de los factores de riesgo que se relacionan mucho con las causas, ya que los mayores o más importantes sería la participación en deportes de contacto, en especial el fútbol americano, lucha libre u otros, sufrir accidentes automovilísticos a alta velocidad, son puntos importantes o de riesgo que aumentan mucho más la probabilidad de sufrir una lesión en el plexo braquial. ¿Cómo se diagnostica una lesión en el plexo braquial? Para ayudarnos se necesita de una o más pruebas que el paciente debe hacerse dependiendo del alcance y la gravedad de la lesión del plexo. Para empezar podemos ver la radiografía. Aquí podemos ver un ejemplo de la radiografía, el recorrido que tienen los nervios del cuello al hombro. En la imagen de acá del medio podemos ver una luxación del hombro y una fractura de trocítero, que puede estar comprimiendo el nervio músculo cutáneo y el nervio axilar. Y aquí podemos ver un hombro en la radiografía como tal, sano, en la zona derecha. Entonces, la radiografía nos va a servir para detectar si el paciente tiene fracturas o alguna otra lesión asociada. La electromiografía, que en este caso se evalúa la actividad eléctrica de los músculos cuando se contraen y están en reposo. Se colocan unos electrodos a través de la piel de varios músculos en el cual se va a transmitir esta actividad eléctrica. Los estudios de conducción nerviosa, estas pruebas suelen realizarse como parte de la electromiografía. Entonces aquí la diferencia es que se mide la velocidad de la conducción del nervio, ¿no? Cuando una pequeña corriente pasa a través de este aparato, lo cual brinda información sobre el funcionamiento que tiene el nervio. Las imágenes por resonancia magnética. En esta prueba lo que se hace es utilizar un campo magnético potente y unas ondas de radio para que se pueda producir imágenes detalladas del cuerpo en varios planos. A menudo, por lo general, nos muestra el alcance del daño ocasionado por la lesión del plexo. Y esto nos ayuda a poder evaluar, ¿no?, un estado de cómo están las arterias, que son importantes en esa extremidad, o sea, la región del hombro, y si necesita alguna reconstrucción. La mielografía, por tomografía computarizada. En la mielografía se emplea una serie de rayos X para que se puedan obtener imágenes transversales del cuerpo. Se agrega un líquido al cual se le denomina contraste, se le inyecta en la zona lumbar por punción. La mielografía ayuda al radiólogo a obtener una imagen más detallada de la médula espinal y las raíces nerviosas. Esta prueba se lleva muchas veces cuando las imágenes por resonancia magnética no proporcionan una información adecuada. Aunque esta prueba pues puede chocar un poco al paciente con dolor de cabeza, por lo mismo de que necesita ser inyectado directamente en la médula, como podemos ver aquí. Pero las imágenes se ven mucho más relucientes para ubicar una posible lesión, como podemos ver aquí en esta imagen. Bueno, en este caso voy a hablar de los tratamientos. La gravedad de las lesiones en plexo braquial varía en una gran medida. Algunos de los tratamientos que son incluidos es la terapia física y ocupacional para restituir el movimiento y la fuerza. También está el uso de las tablillas especializadas para evitar que se produzca más daño en una lesión. Y bueno, las intervenciones quirúrgicas tempranas que están incluidas en la exploración quirúrgica para que, bueno, en este caso se libera el nervio de tejido cicatricial circundante y la eliminación de tejidos nerviosos que se encuentran dañados y la transferencia de nervios para estimular, en este caso los nervios y los músculos, con un fin de un mejor funcionamiento. También existen otros métodos de tratamiento, en el cual uno de ellos es electromiograma y la velocidad de conducción nerviosa. Bueno, en este caso todo consiste en un estudio en el cual sirve para diagnosticar la causa de muchos trastornos y los nervios musculares. La fisioterapia, en el cual, bueno, sabemos que la fisioterapia es una forma que ayuda a las personas a rehabilitarse a través de los ejercicios, estiramientos, con el fin de recuperar la movilidad y la función del cuerpo. Los injertos de nervios. Los injertos de nervios son segmentos de nervios o un material similar a un nervio que se utiliza para la reconstrucción, en este caso de ellos. Las inyecciones de botox. En este caso, las inyecciones de botox es una inyección de toxina botulínica en el cual
bueno, en este caso produce una parálisis temporal en un músculo para aliviar la espasticidad y los movimientos involuntarios. La reconstrucción del plexo braquial y del nervio periférico. Cuando los nervios periféricos no pueden sanar por sí mismos, normalmente se requiere una cirugía, en este caso para que sean liberados de las cicatrices, o se puede realizar para repararlos o reconstruirlos. La reconstrucción de los nervios lesionados se puede realizar con los injertos de otra parte del cuerpo, en este caso, o también puede ser una transferencia de un músculo en función a un músculo que no funciona. La reparación de los nervios lacerados. La laceración de un nervio sucede cuando un nervio sufre un corte. Bueno, esto es generalmente causado por accidentes o una lesión. La transferencia de nervios. En este caso de la transferencia de nervios es más un procedimiento quirúrgico que se utiliza para la reconstrucción de los nervios dañados. Bueno, eso sería todo. Gracias.